O sea, me quedo acá, ¿no? Intención de requisitos. Entonces, hoy día vamos a ver requisitos. Ya. Eh, la lista de requisitos es obligatoria. Bien, es obligatoria según la norma. El procedimiento no es obligatorio, sino que nosotros lo necesitamos, o sea, cuando implementamos un SGCI, necesitamos para poder gestionar esta lista de requisitos. Entonces, es por eso que está acá este procedimiento y lo vamos a revisar. Entonces, el procedimiento invoca a la lista de requisitos. Estamos ahorita en el numeral 4.2. Estamos viendo la parte práctica. Muy bien. Después vamos a ver el numeral 4.3, que es el alcance, ¿bien? Para una empresa, una fábrica de software. ¿Bien? Muy bien. Entonces, aquí está. Acá se pone el logo, ¿no? El logo de la empresa y acá el nombre de la empresa, ¿no? Este es el procedimiento para la individuación de requisitos, el código del documento, la versión, la fecha de la versión, quién lo creó, quién lo aprobó y el nivel de confidencialidad. Y serían las modificaciones, ahí está la fecha, la versión, quién lo creó y la dirección de la modificación. Muy bien, y la tabla de contenido. Objetivo, alcance y usuarios. Documento de referencia, indicación de requisitos y partes interesadas, revisión y evaluación, gestión de registros guardados en base a este documento, validez y gestión de documentos y experiencia. ¿Sí? Acá lo que nos interesa bastante es el punto 3, ¿no? Identificación de requisitos y partes interesadas. Y después, cómo es la revisión y evaluación. Muy bien, como todo documento tiene un objetivo. Entonces, el objetivo del presente documento es definir el proceso de identificación de las partes interesadas de los requisitos legales, normativos y contractuales. Eso es lo que la norma indica, ¿no? Y de otra índole también relacionada con la seguridad de información. Muy bien. Cuando dice de otra índole, puede ser, por ejemplo, requisitos de la misma organización. La misma organización puede emitir directivas, ¿no? Y esas directivas son como requisitos que los empleados de la misma organización deben de cumplirlo. Bien. Estos requisitos legales, normativos y contractuales van a estar plasmados en los contratos y en los acuerdos también. Hay acuerdos con proveedores, hay contratos con clientes, contratos con empleados, contratos con socios, con accionistas o con cualquier otra parte externa interesada. Las partes interesadas pueden ser externas o internas, ¿no? Entonces, dice acá, y de otra índole relacionados con la seguridad de información. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que identificar requisitos, pero solamente aquellos que estén relacionados con la seguridad de información, ¿no? No, A, a veces el riesgo que nosotros podemos mencionar o que puede haber acá en este proceso es que los requisitos de un sistema de gestión de calidad y los requisitos de seguridad de información están mezclados en una sola lista. Y así no es, ¿no? Una cosa son requisitos de gestión de la calidad y otra cosa son requisitos del sistema de gestión de seguridad de información. Hay que diferenciarlos. Acá nos está indicando, o la norma, la 26001, nos indica requisitos relacionados con la seguridad de información. Por ejemplo, un empleado, ¿no? Que es una parte interesada interna, ¿qué espera de un SGC? Entonces yo sé que el SGC está relacionado con incidencias, con documentos, pero todo lo que tiene que ver con esa información. Ah, muy bien. Entonces yo, supongamos que estoy trabajando o voy a empezar a trabajar en una empresa. ¿Qué es lo que espero del SGC? Bueno, yo espero que la computadora que me están dando, ¿no? Yo sé que va a tener documentación, la cual yo voy a acceder, y yo quiero que esa documentación, yo, una vez que me den acceso, esté disponible durante todo el proyecto, ¿no? Entonces, ese es el requisito de seguridad que yo exijo, ¿no? O bien, lo que yo exijo puede estar documentado en un documento, puede ser parte del SGCI o no puede ser parte del SGCI, pero eso es lo que yo exijo. Entonces, el requisito que todo empleado exige es que, que sus activos de SGCI, la cual están entregando, por ejemplo, ¿no? Alguien que empieza a trabajar en una empresa, le entregan una laptop, le entregan una tablet, o le entregan un celular, o le entregan un USB. Esos son activos de TI. Y por lo tanto, yo quiero, como empleado, que esos activos que me están entregando, no puede hacer, por ejemplo, yo no quisiera que me roben, ¿no? Esos activos. Yo no quiero que manipulen la información contenida ahí dentro,
siempre y cuando yo lo manipule, ¿no? Y yo quiero que los accesos estén disponibles durante todo el proyecto, ¿no? Si mi computadora sufre virus o mi laptop sufre virus, quiero que me lo solucionen lo más pronto posible, ¿no? No que venga alguien de sistemas o de seguridad de información, ¿no? O el área de helpdesk y que me lo solucione, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero, porque esos son requisitos de seguridad de información, ¿no? Muy bien. La organización, ¿qué es lo que espera de un empleado? En cuanto a registros de información, bueno, que el empleado firme los documentos, que firme el documento de aceptación, que firme el documento del buen uso de los activos, ¿no? Que firme las políticas alternas de seguridad de información y que firme la política de seguridad de información. Eso es lo que espera la organización. Un cliente, ¿qué es lo que espera? Un cliente espera que su información, la cual está procesada por un proveedor, esté protegida, que no sea malintencionada ni violentada por terceros, o sea, que lo custodie bien el proveedor, ¿no? Y por lo tanto el cliente me exige a mí ese requisito, que es la ley de protección de datos personales, ¿no? Porque es un requisito de su información, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la forma como custodiar esa información. Por lo tanto, me está pidiendo que yo haga backups, ¿no? Tenga servidores espejos donde se pone información. En caso haya algún robo de información, cuento con servidores, la cual protegen la información, o tengo contratos con proveedores para que, proveedores cloud, para que se almacene la información ahí, ¿no? Entonces, ese es el requisito que pide el cliente, el requisito de seguridad de información. Bien. Otro requisito que pide el cliente es que su información sea, no sea, por ejemplo, mal usada, ¿no? Por terceros. Por ejemplo, ¿no? El cliente tiene información y no quiere que esa información, o sea, que le dé un mal uso al proveedor. El proveedor, por ejemplo, tiene su centro de cómputo y por lo tanto va a desarrollar proyectos en tecnología, ¿no? Y por lo tanto va a usar datos de los clientes. Entonces, si yo soy una empresa y voy a usar datos de un cliente, yo primeramente tengo que exigirle su autorización por la ley de protección de datos personales. Si no, yo no puedo usar esos datos. Entonces, el cliente me va a decir, ah, muy bien, ¿puedo usar mis datos? Ya, yo lo quiero saber para qué proyectos y por cuánto tiempo, y qué datos vas a usar, ¿no? Y quiénes van a usar esos datos, cuál va a ser el fin de usar esos datos. El cliente está exigiendo en qué se va a beneficiar él con los datos que están usando o sea, de los datos del cliente se están usando, entonces el cliente ¿qué se va a beneficiar? ¿No? Muy bien, esos son los requisitos de seguridad de información. Un proveedor también, siempre y cuando sea un proveedor, por ejemplo, de tecnología, en la cual nos esté alquilando equipos de cómputo, ¿no? Si nos está alquilando equipos de cómputo, nosotros tenemos que custodiar esos equipos y por lo tanto nos exige que tengamos mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. El proveedor mismo nos está exigiendo, porque nosotros hemos pagado solo por el alquiler y por lo tanto nosotros somos dueños de la custodia, ¿no? Entonces, eso nos exige. Ahora, ¿qué pasa si un empleado del proveedor hace uso de un activo de nuestra organización? Entonces, eh, ese empleado va a exigir que no se caiga la red wifi, porque está haciendo uso, ¿no? ¿No? Bien, entonces, más o menos, esos son los requisitos de seguridad de información. Hay que siempre relacionarlo con los tres pilares que la norma está exigiendo, que es integridad, confidencialidad y disponibilidad, siempre. Los requisitos que nos están pidiendo las partes interesadas tienen que estar relacionados siempre con esos tres pilares. Si no, no es un requisito de seguridad de información, es otro tipo de requisito, ¿sí? De alguna u otra norma. Muy bien. ¿Qué más? El documento de referencia, ¿no? 4.1 y 4.2, pero acá es 4.2 nomás. Acá es 4.2. 4.1 yo le he puesto por ejemplo interesado, pero acá es solamente 4.2 y también está asociado con el A.18.1 y está asociado con el A.51, o con el 5. Con el anexo 5.1, ¿sí? El anexo .51, este es de la ISO 27001 versión 2022, ¿no? Y este que está acá es con el anexo 2013, 5.31 creo que es. Ok. Bien, este es de la versión 2022.
y esta es la versión 2013. Bueno, no, o sea, suficiente con esto. No recuerdo eso, muy bien. Integración de requisitos y por interesadas. El comité CGCI es responsable de identificar, dice, todas las partes u organizaciones. O sea, hay un comité la cual va a identificar a las personas o a las organizaciones que pueden afectar o ser afectadas por la gestión de la información. Los empleados pueden afectarse, ¿no? Si hay una mal seguridad de información, las laptops que se le están entregando puede ser que sean susceptibles de robo de información. Por lo tanto, puede ser afectado esos equipos, ¿no? Los empleados, los socios, los accionistas que usan algún activo, si esos activos no están bien protegidos, si no tienen controles, ¿no? Entonces se van a dañar, alguien va a interceptar el acceso a los datos que están en esos equipos, ¿no? Y por lo tanto va a denegar el acceso. Entonces, eso va a pasar ¿por qué? O eso pasa porque simplemente no se cuentan con controles, no se cuentan con buenas prácticas, ¿bien? Entonces necesitamos buenas prácticas, necesitamos controles, políticas, documentos, necesitamos también tecnología, instalar aplicaciones, hacer uso de servidores, ¿no? Quizás necesitamos también tener contratos con proveedores cloud, tener contratos con empresas especialistas en temas de ética hacking o en temas de pentesting, ¿no? Todas esas buenas prácticas, por ejemplo, hay que tenerlos presentes siempre, ¿no? Nos van a ayudar bastante a poder controlar esos tres pilares o a proteger esos tres pilares que está asociado a nuestros activos, que son disponibilidad, accesibilidad, ¿no? E integridad. Si alguno de esos pilares se pierde, ¿no? Por ejemplo, en la carpeta ya no cuento con tal información, uy, se perdió la disponibilidad. Entonces, esa es una violación al requisito de uno de los requisitos de la norma. Y por lo tanto, ¿no? Tengo que revisar mi SGSI, a qué se debe. O a lo mejor necesito implementar un SGSI. Muy bien. Después dice, y todos los requisitos legales, normativos y contractuales y otra índole que corresponden a lo más relevante para la relación. Dice el miembro del ente. Ahí dice lo más relevante, ¿no? Muy bien. Puede ser que la empresa tenga, por ejemplo, proveedores de impresora y quizá eso no sea tan relevante para la organización en tema de seguridad de información. Porque, ¿qué más sería si me roban esa impresora o alguien manipula físicamente un componente y se lo lleva? Quizás no sea tan relevante en tal sentido de que no le cueste mucho a la organización reponer, ¿no? Esa impresora, una impresora nueva o comprar el componente, quizás no le afecta. Quizás eso no va a ser parte del alcance y por lo tanto no es un requisito. O sea, no es un requisito de seguridad de información asociada a ese activo. Necesitamos proteger activos que realmente tienen algún valor significante o relevante para la organización. Los datos confidenciales, los activos confidenciales, por ejemplo, ¿no? Hay que proteger. Muy bien. Dice, la gerencia legal debe de enumerar todos los requisitos, o sea, es la persona que se encarga de la gestión de los requisitos, el gerente legal. Acá, este es un ejemplo, ¿no? Puede ser que en otra organización, la cual estamos estudiando, puede ser que sea el gerente comercial, o el gerente de recursos humanos, por ejemplo, se encarga de eso, o el gerente legal solo se puede encargar, etcétera. En este caso, la gerencia legal dice debe enumerar todos los requisitos para interesadas y personas responsables en la lista de requisitos legales, normativos y contractuales y de otra índole y debe publicarla en la carpeta SGCI. Esa carpeta SGCI es una carpeta genérica, donde van a estar ahí almacenados todos los documentos del SGCI, todos los documentos. También hay una carpeta All SGCI, donde van a estar ahí almacenados los documentos de las versiones anteriores, ¿no? Muy bien. Cada empleado, parte interesada interna y externa de ARME, debe notificar al comité si detecta o encuentra algún nuevo requisito legal normativo. Claro, por ejemplo, si las partes interesadas, ellos detectan algún requisito que deben de cumplir en cuanto a su información, entonces avisan al comité para que el comité indique al gerente legal para que actualice ese requisito, ¿no? Dice acá, ¿no? Cada empleado, parte interesada interna y externa, debe notificar al comité si detecta o encuentra algún nuevo requisito legal, normativo, contractual o de otra índole que pueda ser importante para la gestión de la seguridad de información. ¿Muy bien?
revisión y evaluación. El comité tiene que seguir y las partes interesadas que la organización crea conveniente que la revisen, ¿no? Es responsable de revisar la lista de requisitos legales, normativos. Bueno, el gerente legal es el responsable generalmente de toda la gestión, ¿no? O salvo que la empresa representada por el gerente general nombre a algún gerente de algún área funcional, la cual es parte o es miembro del comité CGCI, ¿no? Pero tiene que haber alguien que se encargue de la gestión. El candidato ideal es el gerente legal, pero el comité puede designar a otra persona también. ¿Bien? Es responsable de revisar la lista de requisitos legales, normativos, contractuales y otros índole. Al menos dice, esa revisión de esa lista va a ser cada 6 meses, dice. Puede ser cada 15 días, cada 2 meses, cada mes, cada semana o diario, ¿no? Y de actualizarla, dice, cuando sea necesario, o sea, cuando aparezcan nuevos requisitos, porque pueden aparecer nuevos requisitos, lo cual implica actualizar esa lista de requisitos, ¿no? El comité de que se notificará a todas las partes interesadas cuando realice cada actualización, ¿no? Cada actualización, ¿muy bien? El comité del GSI es responsable de evaluar, dice, el cumplimiento del SGSI respecto de los requisitos legales, normativos y contractuales correspondientes al menos una vez al año, ¿no? O sea, va a haber una evaluación al cumplimiento del SGSI respecto a los requisitos legales. Obvio. O sea, en otras palabras, este documento, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que hay que asignar a alguien que gestione, alguien que apruebe los requisitos, alguien que redacte los requisitos, ¿no? Alguien que autorice que ese requisito tiene que estar dentro de esa lista de requisitos, ¿no? Y esa persona generalmente es el gerente legal, pero puede ser otra persona también. Pero esa otra persona tiene que ser elegida por el comité de SGC, ¿sí? La cual representa ahí también, ahí está presente el gerente general. Muy bien. Esta lista de requisitos va a estar almacenada en una carpeta de SGCI, ¿no? La cual hay una persona responsable, el gerente legal. Bien. Controles para la protección de registros sobre el comité CGCI está autorizado para editar esos datos. O sea, alguien del comité, ¿no? Alguien del comité está autorizado. Generalmente es el gerente legal, o puede ser otro gerente también, ¿eh? Dice, las versiones anteriores del listado se archivan por 5 años. ¿Ves? Por 5 años porque estamos viendo nosotros la versión 2022. Muy bien. Validez. Este documento es válido hasta tal fecha. El propietario de este documento es el comité, es el GSI, que debe verificar y si es necesario actualizar el documento de por lo menos una vez al año. O sea que este documento se modifica una vez al año. Al evaluar la efectividad y adecuación de este documento, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios. O sea, esto que estamos viendo de acá son como métricas. Estos son métricas. Lo vamos a ver recién en el numeral 9. Aquí dice cantidad de obligaciones de la organización que existían, pero que no fueron identificadas, ¿no? Cantidad o monto de multas pagadas por el no cumplimiento de las obligaciones. Cantidad de días de atraso en el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Entonces, debe haber un formato, cómo documentar cada una de estas métricas. Eso lo vamos a ver cuando ingresemos al numeral 9.1. Y acá invoca a esta lista. Muy bien. Invoca a esta lista. Acá lo más importante es saber cuáles son esas listas de requisitos, ¿no? Entonces, ¿no? Lista de requisitos. Muy bien. Antes de definir esto, vamos a entrar un ratito. Siempre es bueno apoyar lo que dicen otros autores, ¿bien? Y para eso, antes de explicar la lista de requisitos que he preparado para la fábrica de soja, vamos a entrar a Udemy. Vamos a entrar a Udemy.
Ya, vamos a entrar a Udemy y vamos a entrar acá. Nuestro buen tiempo. Muy bien. Ahora, ya. Por ejemplo, me parece que acá hay una... Ya, entonces vamos a entender, ¿no? A ver, ¿qué dice el numeral 4.1? El numeral, acá, acá, el dígito, el corresponde aquí, muy bien, vamos a ir 4.1 y vamos a ir 4.2 y 4.3. La primera parte de la realización del proyecto. Y nos encontramos con la cláusula 4.1 del estándar, que es contexto de la organización. Si bien es cierto, esta es una cláusula, pero dentro de esta cláusula, o para desarrollar, mejor dicho, lo que pide la ISO, podemos valernos de otras cláusulas, porque van a ser así, pues, van a pensar para acudir. ¿Puedes subirlo un poco? Casi no se escucha, por favor. De información. ¿Cuál es el propósito? El propósito es permitir que a todos los
se basa en un banco colombiano. Entonces vamos a leer un poco.
Muy bien. Bien. ¿Qué tal el ejemplo? Una historia interesante y creo que es muy, algo muy común desafortunadamente. Muy bien. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, pero orientado a una fábrica de software. Muy bien. Ok, Ya. Esta es la plantilla. Lo primero que se hace es identificar las partes interesadas internas y externas. Por ejemplo, acá dice empleados, obreros, accionistas y socios. Por ejemplo, estas son partes interesadas internas y externas, y están mezclados acá, ¿no? ¿Qué se define? Acá, como podemos apreciar, hay una serie de personas, están todas las partes interesadas, sino que algunos están agrupados por ciertos requisitos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué más? Se identifica y después eh, se pone acá el detalle del requisito. Por ejemplo, la empresa ACME debe de capacitar en seguridad de información y hacer que el personal lleve talleres de concienciación en temas de seguridad de información. ¿Verdad? 7.2, ¿no? Entonces acá, a ver, debe capacitar. Bueno, pero eso es lo que la empresa exige. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿no? Estos empleados, obreros, accionistas y socios, suponiendo que la organización, alguno de ellos los ha seleccionado para que puedan participar en la implementación del SGCI como eh, auditados o entrevistados, ¿no? Entonces, eh, esas personas, ¿qué van a exigir? Van a exigir una capacitación. Entonces, vamos a quitar acá. Esas personas, ¿qué van a exigir? Que les capacite. O sea, ellos dicen, ¿no? Si nosotros nos están exigiendo, ¿no? Algunos empleados, obreros, nos están exigiendo participar y nosotros no conocemos nada de seguridad de información, entonces por lo tanto exigimos que nos capaciten. Capacitar en seguridad de información. O sea, estas partes interesadas, ¿cuál es el requisito? El requisito sería capacitar, capacitar en seguridad de información y hacer que el personal lleve talleres de concientización en temas de seguridad de información. Y eso lo dice el numeral 7.2. Entonces, eso es lo que están exigiendo. Bien, es por eso que acá yo los he agrupado. Acá, en esta columna, por ejemplo, puede ser para un empleado. Yo puedo facturar más columnas y puede ser para los obreros, accionistas, socios, y cada uno me exige este de acá. ¿No? Es el mismo requisito, pero yo los he agrupado para que, ¿por qué? Porque acá se pone el requisito. El requisito es capacitar en su información y hacer que el personal lleve talleres de concientización. O sea que no que le capaciten a ellos. Ellos están exigiendo que se les capaciten, se capacitar en su información y hacer que el personal lleve talleres de concientización. Muy bien. Eh, ¿Dónde debe estar estipulado esto? En algún documento, ¿no? En algún acuerdo, en algún contrato, en algún documento interno. Supongamos que está dentro de un contrato, ¿no? En la primera cláusula de algún contrato, acá se pone de manera genérica, en la primera cláusula, por ejemplo, de cada uno de estos contratos, en el contrato con empleados, obreros, entonces, hay una cláusula común. Yo le he puesto acá por temas de seguir una didáctica, no le he puesto uno, dos, así, ¿no? Puede ver en una cláusula X, por ejemplo, ¿no? En una cláusula X, ¿no? De tipo contractual, ahí existe, ¿no? Entonces, tenemos que, la empresa tiene que cumplir ese requisito que exige estas partes interesadas internas y externas que están en esta. ¿Muy bien? Documento que impone el requisito, contrato con el personal que trabaja dentro de ACME, ¿no? Acá estamos asumiendo que los empleados trabajan dentro de ACME, los obreros también en una fábrica de software, ¿no? En una fábrica de software, ¿no? Accionistas, socios. Muy bien. ¿Qué más? Acá me está faltando una cláusula más. Asumiendo estas personas, ¿qué van a exigir? Van a exigir también, aparte,
que si están haciendo uso de algún activo de TI, ¿no? Los empleados, obreros, accionistas, socios, ¿no? Supongamos que están haciendo, supongamos que están haciendo alguna, están empleando alguna red wifi, están entrando a una laptop, están revisando un servidor, ¿no? Supongamos que eso sucede, ¿no? Y acá los operarios no les vamos a poner porque generalmente ellos no tienen, ¿no? ¿No? En una fábrica de software vamos a encontrar empleados, vamos a encontrar los empleados, los desarrolladores, analistas que están acá. Los obreros generalmente son el personal de limpieza, vamos a poner acá así, ¿ya? Personal de, de limpieza, porque no hay muchos obreros en general, ¿no? Pero yo le he puesto a personal de limpieza, pero bueno, vamos a poner mejor o, obreros, ¿ya? Puede ser que aparezcan nuevos tipos de obreros, ¿bien? Entonces, empleados, por ejemplo, entonces acá vamos a exigir también ellos, ¿no? Obreros también acá. Obreros, supongamos que ellos también están haciendo uso, ¿no? Están haciendo uso de algún activo de TI. ¿Qué me van a exigir? Me van a exigir, por ejemplo, que los equipos de TI, ¿no? Estén disponibles. Estén disponibles. Ellos quieren que los equipos de TI estén disponibles. Que los equipos de TI, los activos de TI, no, los activos de TI que pueden ser, por ejemplo, acceso a los recursos, no, los activos de TI, por ejemplo, los recursos, las carpetas compartidas, ¿no? Los documentos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estén disponibles. Ellos quieren que esté disponible porque van a tener acceso. Un desarrollador, un analista, por ejemplo, quiere que esté disponible esa información. Los equipos de TI son las laptops, por ejemplo, que nos entregan, nos pueden entregar celulares, nos pueden entregar UCBs de la empresa, nos pueden entregar tablets, etc. ¿Sí? Nos pueden entregar eso. Entonces, estas personas, empleados, obreros o socios, están exigiendo, ¿no? Que esos activos, esos equipos de TI y esos activos de TI, ¿no? Recursos, carpetas compartidas, documentos digitales, por ejemplo, ¿no? Documentos, estén disponibles, estén disponibles. Bien, y esto que está acá, este es un requisito de la norma, requisito de la norma, de la norma, ISO 27001. ¿Sí? Siempre hay que indicarlo así. Este es un requisito de la norma. Ellos me están exigiendo que se cumpla eso. Y por lo tanto tiene que haber varios controles. ¿Sí? Varios controles que permitan custodiar esto. Muy bien. Entonces, ellos me exigen esto, y por lo tanto eso debe estar posiblemente, a ver, ¿dónde debe estar eso? Eh, los activos de TI también supongamos que es de tipo contractual, ¿no? ¿Sí? De tipo contractual, claro, en un contrato, en el contrato va a estar así, ¿no? La empresa va a decir, se le está entregando estos documentos, ¿no? Se le está entregando estos activos, están en buen estado, ¿no? Y por lo tanto van a estar disponibles, ¿no? Entonces acá vamos a poner que sea una cláusula 1.1, ¿eh? Es una cláusula 1.1. Para no, porque abajo siguen dos. Muy bien. Entonces, asumiendo que está dentro de un contrato, puede estar dentro de un acuerdo también, ¿no? Este de acá se pone quién monitorea. Acá, esta columna es quién monitorea este requisito. Este requisito, ¿quién va a estar encargado del monitoreo? Ah, el gerente de TI. Muy bien, entonces voy a poner acá también que sea el mismo. Puedo repetirlo. Y esta es la fecha máxima de vigencia del contrato. Puede ser que estas personas expiren su contrato de algún año, ¿no? Y entonces le ponemos una fecha de 5 de julio de 2023, ¿no? Ahora, si se le renueva constantemente, si son empleados nombrados, entonces acá se acostumbra o se considera que cada año se actualiza esta fecha.
Ya sería 5 de julio de 2024, 2025 y así 2025. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que es año. También vamos a suponer que también es jefe de tecnología, jefe de departamento de TI, se va a encargar de la custodia de requisitos. ¿Sí? Entonces, estos son requisitos que exigen. Acá se pone solamente requisitos de seguridad de información. No se puede poner otros requisitos que no sean de seguridad de información. Un riesgo que puede ver acá es que acá se ponen también riesgos de gestión de calidad. Y no es así, ¿no? Se ponen riesgos asociados a los requisitos de la norma. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden exigir? Bueno, acceso a los documentos, la disponibilidad, los equipos. Muy bien. ¿Qué más? Acá hay dos requisitos, dice. Funcionarios, empleados, obreros, recursos humanos de TI, empleados en general, externos, accionistas y socios. La empresa AME debe entregar documentos de seguridad de información, política, procedimientos, planes. Pero más que entregar, este, nosotros exigimos, ¿no? Esos empleados, ¿qué van a exigir? Que esos documentos sean claros, sean entendibles, ¿no? Que protejan los activos, ¿sí o no? Claro, ese es el requisito que van a exigir ellos, no que la empresa debe de entregar documentos. Claro, ese es un requisito, por ejemplo, que el requisito de la misma empresa, ¿no? Es, por ejemplo, que los documentos estén disponibles, ¿no? Que los documentos se entreguen, ¿no? Esa es la responsabilidad de la empresa. Pero acá se ponen requisitos que exigen esta parte interesada. Entonces, estas personas, ¿qué van a exigir? Que estos documentos estén, digamos, que se les entregue, ¿no? 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 Entonces, la empresa AME debe entregar documentos, información políticas, ¿no? Con orden interno de colocar la cláusula según el anexo 9. La empresa AME debe entregar documentos de seguridad de información. Ya, pero yo como funcionario, como empleado o obrero, ¿qué es lo que yo exijo? ¿No? Yo exijo, por ejemplo, la claridad, ¿no? Yo exijo, por ejemplo, clarificación, que sea claro, entendible, ¿no? Que sea fácil de usar, ¿no? Los documentos de seguridad de información, porque yo lo voy a usar. O sea, yo como empleado, si yo soy un desarrollador, a mí me van a entregar esta política. Cuando yo ingreso a laborar, me van a entregar política, procedimiento. Entonces, yo solamente no lo voy a firmar, ¿no? Y decir, muy bien, ya está. Yo voy a aplicar. Primeramente voy a entender. Por eso yo exijo clarificación, que sea claro, que sea entendible, ¿no? Que sea fácil de usar, fácil de usar, fácil de interpretar. De usar, por ejemplo, coma, ¿no? Fácil de usar, coma, fácil de interpretar, ¿no? Fácil de interpretar. ¿No? Todos estos documentos que me están entregando. ¿Bien? Entonces, también en un contrato o si no, en un acuerdo aparte. Si no está dentro de un contrato, va a estar dentro de un documento interno que la empresa va a emitirles, ¿no? Es un documento anexado al contrato, pero ese documento es solamente requisito de su información, ¿no? Entonces, el contrato con el personal interno o externo, trabaja dentro de... Muy bien. ¿Qué más? Esta es la cláusula 2. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos funcionarios, empleados, obreros, recursos humanos, empleados, en general, externos, accionistas, socios. El empleado debe de pagar por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa, robo de información, daño físico, las actividades civiles. Claro, por ejemplo, ese es es un requisito legal que debe de cumplir ellos, ¿no? Ellos deben de cumplir ellos, ¿no? ¿No? Acá, por ejemplo, se ponen los requisitos que exigen, pero un requisito el legal es que la empresa exige a, a otras personas que han ocasionado daño a la empresa en sí, ¿no? Por ejemplo, el empleado dice debe de pagar, ¿no? El empleado, o sea, no, todo eso que están acá, ¿no? O el personal, vamos a poner acá el personal interno debe de pagar por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa si ellos, ¿no? Si alguno de ellos, algún empleado ha robado información o ha causado algún daño físico a los activos de TI, ¿no?
o va a desarrollar alguna actividad ilícita que afecte a los intereses de la organización, ¿no? Entonces, debe pagar ese daño. Ahora, ¿dónde dice eso? Eso lo indica, eso está escrito, ¿no? En alguna cláusula, en alguna cláusula de los controles, ¿no? Por ejemplo, dentro de alguna política o dentro de algún procedimiento. Por ejemplo, ahí está escrito. Ahí está escrito, por ejemplo, en qué consiste esa sanción económica, ¿no? O esa sanción, ¿no? Generalmente es una sanción económica, ¿bien? Entonces, esto es lo que exigen ellos, ¿no? O indirectamente exigen, ¿no? El personal interno debe de pagar por daños y perjuicios. Entonces, la misma empresa, como es un requisito de equipo legal, entonces está exigiendo, la empresa exige, ¿no? El personal interno debe de pagar por los daños y perjuicios ocasionados a la empresa, o información, daño físico o activo, ¿no? Entonces, acá he puesto documentos de DGCI. Claro, dentro de los documentos están, ¿no? Estamos hablando acá dentro de las políticas, están, dentro de las políticas internas, están también de los procedimientos, están dentro de los planes, ¿sí? Ahí está escrito. Muy bien. El jefe de momento legal se va a encargar del requisito y este requisito acaba el 5 de julio de 2023. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Sí, hasta ahorita, sí, sí es claro, sí es entendible. Le digo, algunas cosas de las que mencionas, pues igual nosotros aquí tenemos algunos documentos de confidencialidad para el tema precisamente de cuidar el activo del código, Ujú, un documento legal específicamente para esa cláusula, ¿no? Pues para claro, advertirles que no deben de, bueno, de que incurrir, ¿no? Ahí en un acto de robo de claro, código o ahí cosas está, así es. similares. Hay un documento y ese documento se le entrega. Y ahí también se saca ahí esos requisitos. Muy bien. Acá tenemos otra cláusula, otro requisito, por ejemplo. Los funcionarios, empleados, obreros, accionistas o socios, la empresa debe de proteger los documentos confidenciales de ellos. Ah, ya. Acá podemos, por ejemplo, lo podemos resumir como la ley de protección de datos personales. Esta es la ley de protección de datos personales, que lo exigen los clientes, que lo exigen los empleados, bueno, personal. Pueden exigir, ¿no? ¿No? Ellos mismos pueden exigir. Por ejemplo, que los funcionarios dicen, ¿no? Mis datos que están custodiados en el área de recursos humanos, no quiero que nadie sepa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un funcionario tiene cáncer o tiene alguna enfermedad contagiosa, tiene un VIH, por ejemplo, ¿no? Supuestamente la empresa tiene contratos con hospitales, con clínicas. Esas clínicas cada cierto tiempo tienen la obligación de hacerle una evaluación a los empleados, ¿muy bien? Y ahí pueden detectar algo de algún funcionario, alguna enfermedad. Ese informe lo envían al área de recursos humanos, ¿no? Eso debe estar dentro del file del funcionario. Y por lo tanto el funcionario va a exigir que ninguna de esa información sea, digamos, descubierta, ¿no? Sea revelada por terceros que puedan saberlo, ¿no? Entonces para eso se firma, la empresa eh, tiene que implementar la ley de protección de datos personales que lo puede exigir algún funcionario, lo puede exigir algún empleado, o sea, la empresa tiene que estar ya preparada, ya. No esperar a que alguien ya lo exija, sino que dentro del SGSI ya se implementa, porque así lo dice también uno de los anexos de la versión 2022. Funcionarios, empleados, obreros, agentes socios, no pueden tener esa mala suerte, por ejemplo, ¿no? De tener eso, ¿no? Y no quieren que se vulnere. Igualmente los datos de la persona, donde vive, por ejemplo, este, si tiene antecedentes penales o si está pagando, por ejemplo,
alguna asignación familiar, por ejemplo, y no quiere que nadie se entere, etcétera, ¿no? Puede ser que la persona exija a la empresa de que no quiero que nadie se entere de que yo estoy pagando o que estoy manteniendo a un hijo que no es mío, por X motivo, ¿no? Es algo personal. Entonces, justamente esa información no quiere que se revele. Entonces, eso es la ley de protección de datos personales. Entonces, el requisito que ellos exigen, ellos están exigiendo, ese. Muy bien. Puede estar dentro de un contrato o puede ser, o esto puede ser un correo simplemente. Un correo que esté firmado, esté autorizado por ellos hacia la empresa. Puede ser un correo y ese correo se imprime y se anexa al file. ¿Bien? Se anexa al file del SNCI y también se anexa al file de la persona que está exigiendo, ¿no? Una copia va al documento file de la persona de recursos humanos y otra copia va al SGSI. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos más? Funcionarios, empleados, obreros y socios, dice, ACME se compromete a abonar a los empleados perjudicados por el robo de información. Claro. ¿Qué pasaría? Ya ese es un requisito legal ya. ¿Qué pasaría si alguien sustrae información de recursos humanos y le cause daño? Entonces, si eso pasa, entonces estas personas están exigiendo el abono, ¿no? Quiere que se le abone o que se le reconozca económicamente o reconocer económicamente, eh, ¿no? A la fábrica de software, ¿no? Que le exige daños y perjuicios. Daños y perjuicios, ¿no? Daños y perjuicios, ¿no? Ocasionados por el robo de la información, ¿no? Puede pasar eso, puede pasar eso, ¿no? Si realmente no se tiene implementado esto o no se ha implementado correctamente, ¿no? Esta ley de protección personal, si no se ha implementado correctamente, entonces hay una cláusula legal que está dentro del contrato que se tiene que aplicar. ¿Y quién lo tiene que aplicar? La empresa. Entonces, estas personas exigen, ¿no? En caso haya incumplimiento a esta cláusula 4, que es la ley de protección de datos personales, ellos exigen que la empresa les abone o les reconozcan económicamente, ¿no? Abonar o reconocer económicamente, este, eh, acá es a los empleados afectados, a los empleados afectados, ¿no? ¿No? Por los daños y perjuicios, por los daños y perjuicios, ¿sí? Ocasionados por el robo de la información. Muy bien, eso es lo que está pasando. ¿Qué más? Después tenemos funcionarios, dice acá, empleados obreros. La empresa exige que sus empleados le den un buen uso lógico ya. Pero eso exige el empleado, ¿no? No, eso exige la organización. La organización exige. Entonces, acá vamos a poner, acá, ellos también son, ¿no? Ellos también son partes interesadas internas. O sea, ellos también tienen, la empresa también tiene estos requisitos. La empresa AME exige que sus empleados le den un buen uso lógico y físico a los activos, ¿no? ¿No? Que le den un buen uso. Y hay un procedimiento, ¿no? Buen uso de los activos de TI. Pero, que le den un buen uso, pero, por ejemplo, yo qué exijo, ¿no? Yo exijo que, creo que esto ya lo hemos repetido, que esos activos están en buen estado, o sea, que me den un buen estado. Vamos a poner así mejor, porque esta cláusula que está acá, por ejemplo, está muy redundante. Porque eso ya lo hemos hecho ahí acá arriba, por ejemplo. Lo hemos puesto acá, ¿no? Acá. Eh, acá, ¿no? Que los activos estén disponibles, que estén disponibles. Acá que estén disponibles, estén en buen estado, ¿no? ¿No? Estén en buen estado, ¿no?
Claro, si a mí me están entregando una laptop, yo quiero que esa laptop esté en buen estado. Ese yo lo que exijo. Eso es lo que yo exijo. ¿Ve? Muy bien. ¿Dónde está este? Ya. Entonces hemos quedado acá. Ya. Acá, me exige el pago a los empleados por causar daños o materialidad, pero ese es un requisito que exige ACME. Es un requisito que exige ACME. Vamos a poner acá, por ejemplo, ACME, ¿no? Acá vamos a poner ACME. ¿Bien? ACME en sí, como empresa, ¿qué exige, por ejemplo? ¿O qué espera el SGSI? ACME pues, exige que sus empleados le den un buen uso lógico o físico a los activos de TI, servidores, documentos, laptop. Eso es lo que exige. Bien, y eso está especificado en el buen uso de los activos de TI. Esta es una política, ¿no? Política del buen uso de los activos de TI. Bien, ¿qué más? Acá ACME exige el pago a los empleados por causar daños o materiales ACME ya. Acá sería también ACME, ¿no? O sea, o mejor dicho, la fábrica de software, ¿no? La fábrica de software. ¿Mm? La ¿Bien? empresa como tal. Sí, Sí. lo vamos a poner acá en la fábrica de software, exige. ¿Muy bien? Aquí también exige, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? El primero, está muy redundante. Bien. La empresa exige, bien, ¿ya? Muy bien. Después, exige el pago de los empleados por causar daños materiales, nada más. También muy redundante. Muy bien. Y acá hay una ley de protección personal. Los clientes, por ejemplo, toda empresa que tenga una relación contractual con ACME exige esto. O sea, todo cliente, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una aplicación web, una aplicación Android, una aplicación de escritorio, o en todo caso estamos vendiendo algún software, algún RP a un tercero. Ese tercero nos va a exigir siempre que nuestros datos estén custodiados. Claro, porque nosotros le estamos comprando y por lo tanto el dato de nuestra cuenta, el monto, ¿no? Quién está a cargo de la cuenta, todo eso, lo tiene el proveedor y por lo tanto está almacenado ahí. Esos datos no pueden ser divulgados, por ejemplo, por terceros, ¿no? O nadie debe de divulgar. Por lo tanto, todo cliente va a exigir también, así como los empleados exigen, los accionistas, los socios, los clientes también van a exigir con más razón la ley de protección de datos personales. ¿No? Y acá está. Muy bien. ¿Qué pasaría si un cliente, por ejemplo, se da cuenta de que hay una violación? Entonces acá, ¿el cliente qué exige? El cliente exige el abono, exige el abono por los daños y perjuicios ocasionados a los clientes y además se cierra la clínica temporalmente también. Puede pasar, no, y no, y cierra la clínica temporalmente no. Simplemente acá me están exigiendo, por ejemplo, ¿no? El cliente, la empresa hizo caso omiso, por ejemplo, a una de las cláusulas de la ley de protección de datos personales. El cliente se enteró de eso y por lo tanto el cliente me está exigiendo el abono por los daños y perjuicios ocasionados a los clientes. ¿Sí? Este es contrato de la fábrica este es el contrato de la fábrica de software con cliente. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, si es un proveedor cloud, backup y restore. Claro, nosotros como fábrica de software tenemos contratos con empresas cloud. Por lo tanto, ese proveedor cloud, ¿qué va a exigir? El proveedor realizará los backups diarios, quincenales y mensuales. Bueno, esa es una exigencia y no.
proveedor cloud de backup y restore. Esto más que nada es una función. Yo exijo, ¿no? ¿No? Yo exijo, por ejemplo, ACME o la fábrica de software, ¿qué va a exigir? Exige al proveedor cloud, exige al proveedor cloud, ¿no? ¿Sí? Exige al proveedor cloud, exige al proveedor cloud los backups diarios. Ahí. ¿Qué exige? Exige backup diarios, quincenales y mensuales. Muy bien. Y tenemos acá un procedimiento de backup. Muy bien. Procedimiento de backup. ¿Qué más? Proveedores cloud. El proveedor cloud debe de abonar mensualmente por daños y perjuicios. Ya. Claro, ¿qué pasaría? Este exige ACME, ¿no? ACME exige, ¿qué pasaría con la fábrica de software, ¿no? Exige al proveedor cloud que, que abone, ¿no? Exige al, al proveedor cloud que abone mensualmente, por ejemplo, ¿no? Que abone mensualmente por los daños, posiblemente que abone nada más, no los frecuencias, que abone por los daños y perjuicios, ¿no? Eh, ¿No? La fábrica de software exige al proveedor cloud que abone por los daños y perjuicios, y la fábrica de software, y además, ¿no? Y además, ACME o la fábrica de software, exige exige demandar, ¿no? Demandar, por ejemplo, judicialmente al proveedor. Puede pasar eso, puede pasar eso. ¿Bien? Muy bien. Ahora, proveedores de equipo de TI. ACME debe dar una protección física y digital, custodia. Eso es lo que exige ACME, ¿no? Por ejemplo, acá, no, eh, ACME, o mejor dicho, la fábrica de software, ¿qué exige? Eh, Debe de dar, dice acá, debe dar una protección física. Bueno, ACME, por ejemplo, o mejor dicho, la fábrica de software exige mantenimientos correctivos, preventivos, ¿no? ¿Sí? Preventivos, este, ¿no? Preventivos para proteger, ¿no? Para proteger, dice, para proteger física y digitalmente a los activos de TI. Física y digitalmente los activos de TI, ¿no? Entonces, eso es lo que exige la fábrica de software, y por lo tanto, debe haber procedimientos, ¿no? Custodia, alquiler, aumento de contratos y garantía individual. Ya, entonces, esto siempre y cuando, por ejemplo, esos mantenimientos, por ejemplo, ¿no? ACME, mejor dicho, la fábrica de software exige mantenimientos correctivos, preventivos, para proteger física, pero ¿a quién exige? Se exige a sí mismo, siempre y cuando los activos sean propios de la fábrica de software. Si la empresa tiene fábrica de software, entonces la misma empresa va a exigir al área de seguridad de información que se encargue de los mantenimientos preventivos y correctivos. Pero ¿qué pasaría si la fábrica de software tiene activos cuyos propietarios son otros, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene contratos con empresas que alquilan equipos, ¿no? Entonces, quien custodia, ¿no? Se va a encargar de los mantenimientos preventivos y correctivos, ¿no? Entonces, acá estamos asumiendo un caso en que la empresa es dueña de los activos, o sea, son sus propios activos. Entonces exige al área de seguridad de información, eso también es válido,
al área de seguridad de información, ¿no? ¿Qué le exige? Exige al área de seguridad de información, por ejemplo, no información o algún área, ¿no? Exige, por ejemplo, que se hagan mantenimientos correctivos y preventivos, y eso tiene que ser parte de un documento. Un documento tiene que exigir eso, ¿no? Preventivos para proteger física y digitalmente los activos de Facebook. No hay. Eso lo voy a como, ¿no? Muy bien. Entonces, eso debe estar, por ejemplo, esa exigencia debe haber una política de prevención y corrección, ¿no? Una política de prevención y corrección de equipo. ¿Eh? Muy bien. Después, ¿qué más? Proveedores de equipos de TI, la empresa fábrica de software exige, bueno, acá, la fábrica de software exige al proveedor reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la falta de atención. Claro, esto se da, por ejemplo, cuando este, ¿no? Exige al proveedor reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la falta de atención a los clientes. Ya. Conoce este caso, por ejemplo, este requisito. Cuando el proveedor de equipos no nos ha proporcionado esos equipos y dentro del contrato hay cláusulas en la cual el proveedor de equipos de TI, el que nos provee esos equipos, ellos se van a encargar de esos mantenimientos. Entonces, si es que no se cumple esas cláusulas, entonces esos equipos se van a dañar físicamente y también puede ser digitalmente. Y por lo tanto, la fábrica de software exige al proveedor reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la falta de atención a los activos de TI. Por ejemplo, ese es otro tipo de requisito, ¿no? Acá estamos viendo varios casos, ¿no? Entonces, esta cláusula que está acá, por ejemplo, dice, cuando la empresa tiene contratos con proveedores de equipos de TI. O sea, la empresa alquila, por ejemplo, ¿no? Accenture o Softtek, por ejemplo. Alquila servidores, alquila laptops, tablets. Claro, porque ellos lo alquilan por proyecto. No, ellos prefieren esa forma de outsourcing, ¿no? Esa forma de adquirir activos a través de los alquileres. Hay otras empresas que compran sus activos y ya son de ellos, ¿no? Pero en este caso suele tener esa política, ¿no? Esa política de cada vez que hay un proyecto se va a alquilar equipos, ¿no? O se va a alquilar servidores, por ejemplo, ¿no? Celulares, ¿no? Entonces, los proveedores de equipos de TI, esos proveedores o proveedores cloud, ¿no? Que dan servicios a la empresa, ¿no? Entonces, se incumplen, se incumple, por ejemplo, ¿qué pasaría si ese proveedor cloud, su infraestructura como servicio se daña, ¿no? La infraestructura como servicio es fierro, ¿no? Es fierro, entonces, ¿qué pasaría si se daña? El responsable no va a ser el cliente, ¿no? El responsable es el proveedor. Y por lo tanto, ¿qué pasaría si los datos almacenados también se dañan, ¿no? Entonces la fábrica de software va a exigir al proveedor reconocer los daños y perjuicios ocasionados por la falta de atención a los activos de TI. ¿Bien? ¿Por qué? Por la falta de atención a los activos de TI. ¿A qué se refiere activo de TI? Acá se refiere no a servidores, porque los servidores no es de la empresa, sino es del proveedor de equipos. Sino acá se refiere la información. Aquí se refiere a la información que está alojada en esos equipos que hemos alquilado a esos proveedores cloud, ¿no? Entonces, eso es la información que está ahí almacenada. Se ha perdido y por lo tanto ha ocasionado ciertos daños y perjuicios. Y por lo tanto la fábrica de software tiene que contratar más personal para digitalizar otra vez toda la información, porque los clientes le van a exigir, en algún momento le van a exigir, y eso implica costo, ¿no? Y por lo tanto le ha ocasionado daños y perjuicios. ¿Qué más? El proveedor de Internet, por ejemplo, ACNE debe exigir un reporte semanal mensual sobre la permanencia del estado. A ver, el proveedor de Internet, ¿qué va a exigir? No, acá la misma empresa exige. La fábrica de software exige un reporte, o debe de exigir o exige, ¿no?
Exige un reporte semanal o mensual sobre la performance del historial. Esa documentación tiene que estar almacenada dentro del SGSI. Toda la información que exige la fábrica de software también sobre la performance de los activos, eh, en este caso de la línea de internet, ¿no? Entonces, nosotros somos software y tenemos contrato con Telefónica o con Claro o con Telmex, por ejemplo, de México, ¿no? Tenemos contrato y por lo tanto nosotros exigimos que la empresa de internet nos envíe un reporte de cómo va la performance del uso, del consumo del internet. ¿En qué horas, por ejemplo? Yo quiero saber, ¿no? En cuáles son las horas pico? ¿Cuáles son las famosas horas pico? Y quiero saber a qué se debe. Lo que más me interesa a mí es a qué se debe. Se debe porque los empleados están haciendo un mal uso de esos activos, o sea, del internet, están haciendo juegos en red, están usando TikTok, ¿no? Etcétera, puede pasar y nadie lo controla. Y por lo tanto necesito controles, que pueden ser cámaras web, pueden ser pistas de auditoría dentro de cada laptop. Entonces, eso tiene que estar documentado en algún documento, ¿no? Y eso es lo que no debe hacer, o sea, debe estar documentado en algún documento y yo tengo que exigir a los empleados que cumplan eso, ¿no? Bien, entonces yo debo implementar ciertos controles. ¿Ok? Esos controles yo voy a implementar para cumplir estos requisitos. Bien, muy bien. Entonces acá los proveedores de software, acá por ejemplo, sistemas operativos, base de datos, aplicaciones. Dice, AME debe de exigir un monitoreo y una mejora continua del software del proveedor. Un monitoreo- acá se refiere a la performance. Entonces, acá vamos a poner así. Exige a estos proveedores, la fábrica de software debe de exigir, ¿no? Acá exigir, debe de exigir a los proveedores de software no operativos un monitoreo y una mejora continua del software del proveedor. ¿No? Eso es lo que espera del SGSI, que la fábrica de software exija o exigir a los proveedores de software, ¿no? Un monitoreo y una mejora continua del software del proveedor. Esto puede ser, por ejemplo, este es un requisito que puede estar dentro de la política de seguridad de información, ¿no? La cual este es un compromiso, por ejemplo. Este es un compromiso de la alta gerencia, ¿no? Que representa la fábrica de software. ¿No? Exigir a los proveedores de sistemas operativos, software, base de datos, aplicaciones, componentes, un monitoreo y una mejora continua del software del proveedor. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? Acá tenemos, por ejemplo, otro. Aquí tenemos, por ejemplo, proveedores de software, ¿no? AME debe exigir un pago por los daños y perjuicios. Claro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si si se ha caído la base de datos, o la aplicación, o el sistema operativo se ha caído, o como esas empresas nos proveen esto, supuestamente estas empresas conocen temas de seguridad de información y, ¿no? y de alguna manera nos deben de advertir a nosotros de que hay un posible virus que está atacando a un servidor de Oracle, está atacando a una aplicación ERP, está atacando a un sistema operativo, ¿no? Windows tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos proveedores tienen que saber mejor que nosotros y nos tiene que anticipar a nosotros de ese problema. Eh, si eso ocurre y no nos informan, se produce esto de acá, que AME debe exigir un pago por los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones de los proveedores cuando nos proveen un sistema operativo, ¿no? Una base de datos, una aplicación o algún componente, la empresa que nos ha brindado eso es responsable también de la seguridad de información, de sus propios e- equipos. Claro, nosotros estamos haciendo uso de esos equipos, pero estos proveedores tienen más responsabilidad porque tienen un equipo de soporte, un equipo de personas que están monitoreando vulnerabilidades.
y por lo tanto su equipo tiene que ser obviamente más sofisticado, más, porque está más focalizado, ¿no? Entonces, nos tienen que avisar. Es más, eso es parte del contrato que tiene una empresa con otras empresas proveedoras, ¿no? La empresa proveedora se compromete a avisarnos sobre alguna nueva anomalía, una nueva amenaza externa, ¿bien? Pero si no nos ha avisado, entonces AME debe exigir un pago por los daños y perjuicios, ¿bien? Es así como se interpreta, ¿no? AME debe, la fábrica de software, pero ¿quién exige? La fábrica de software. No, no, la fábrica acá está más. Acá sería la fábrica de software. La fábrica de software exige, o exigir a quienes, exigir a los proveedores, ¿no? Un pago por daños y perjuicios, por hacer caso omiso, por hacer caso omiso, digamos, a- al contrato, ¿no? Muy bien, acá hay otro también, ¿no? Acá es un proveedor de telecomunicaciones, de redes, subredes, ¿no? Este es un proveedor, muy bien. Acá voy a poner la fábrica de software, exige, exigir un monitoreo y una mejora continua del tablero de la red. A, ¿A quién le va a exigir? A proveedores de telecomunicaciones, ¿no? A proveedores de telecomunicaciones, muy bien. La fábrica de software, exigir, no, ¿qué espera? Exigir un monitoreo y una mejora continua del tablero de la red a proveedor de telecomunicaciones. ¿Qué más? Aquí, acá también está mal. El proveedor de telecomunicaciones, aquí también está mal, ¿no? Acá debe ser la fábrica de software. Hardware debe exigir, bueno, exigir, abonar, por ejemplo, ¿no? La fábrica de software debe exigir por los servicios prestados al proveedor, ¿no? O debe de abonar. No, a ver cómo era. A ver, abonar mensualmente por los servicios prestados por el proveedor. Pero eso, ese no es, no tiene, este no tiene nada que ver con seguridad de información. No va a eso. Entonces, aquí, a ver, proveedores, ¿cómo exige el cumplimiento de la política de proveedores? Sí. Acá, por ejemplo, la fábrica de software, ¿no? Va a exigir, va a exigir el cumplimiento de la política de proveedores. A los proveedores. A los proveedores. ¿No? ¿Qué más? En los guionistas, eh, departamento de fábrica de software, deben exigir, no, abonar, especialmente por los préstamos de los accionistas. Eso tampoco va. Porque esto no es nada relacionado a esa información. No, no va. Accionistas, medida de abonar el interior, eso tampoco va. Demandas generalmente esto sí, por ejemplo. Las empresas tienen que evitar esto, ¿no? Evitar que se le demande judicialmente. Entonces los accionistas exigen o exigen una demanda, ¿no? Demanda, exigen una demanda judicial, demanda judicial a AMLO. Eso es lo que sí. Judicialmente, caso haya incumplimiento a uno de sus cláusulas especificadas dentro de su contrato, ¿no?
¿sí? Muy bien. Después, el auditor interno de gestión de seguridad de información. A ver, debe abonar mensualmente los servicios. No, esto no. No, esto no es un requisito. Solamente acá se identifica requisitos de seguridad de información. Nada más. Luego la dirección exige que pago ya. Lo que es pago, sí. Por ejemplo, el auditor interno exige pago a intereses a la fábrica de software. A la fábrica de software. Muy bien. No exige pago, dice. Exige pago. Ya, bueno, es ese tipo legal, ¿no? Muy bien, el tipo legal sí hay que poner ahí. ¿Qué más aquí? Ah, me debe abonar en los momentos realizados del tren. Esto no. Acá el editor interno exige pago de intereses allá. Acá tiene que protegerse. Este de acá exige el auditor interno técnico de seguridad y técnico ético exige pago de interés a ARMI. Exige pago de intereses a la fábrica de software. A la fábrica de software. Le puede exigir eso, ¿no? ¿No? Le puede exigir pago de intereses, pago de intereses y claro, exige pago de intereses a la fábrica de software en caso no le pague, ¿no? Lo que pasa es que yo he anulado esto que tal, ¿no? El auditor interno, por ejemplo, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera del SGSI? Bueno, que los documentos estén disponibles, que tenga las herramientas adecuadas también para poder monitorear también. Acá, el tipo contractual. Por ejemplo, ¿qué exige? No, que exige que los documentos o que los recursos tecnológicos estén disponibles, ¿no? Que estén disponibles para alguna auditoría, ¿no? Que ellos van a realizar. O sea, ellos quieren que estén disponibles. Y acá tenemos requisitos de disponibilidad, requisitos de disponibilidad, ¿no? De la misma norma, ISO 27001. ¿No? Entonces, ellos, pero tanto el auditor interno técnico, que es el PANTESCA, como puede ser el auditor interno de gestión también. Nosotros estamos haciendo, nosotros somos como auditores internos de gestión, pero si nos especializamos en ciberseguridad y hacking ético, ya somos auditores internos técnicos. Eso nos da auditor interno de gestión. ¿Sí? Auditor interno de gestión, hay también mensajes de firmar eso, ¿no? Así que los recursos tecnológicos estén disponibles. Claro, porque ¿qué pasaría si el auditor interno va a la empresa y dice, uy, pero no tengo acceso para revisar cierta información? Ah, que los recursos tecnológicos estén habilitados y disponibles, que estén habilitados, ¿no? Estén habilitados y disponibles. Requisito de accesibilidad y disponibilidad. Accesibilidad. Accesibilidad. Bueno, accesibilidad y disponibilidad. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, esos son los requisitos. No, el auditor interno exige esto, que los recursos estén habilitados. ¿Qué más? Vamos a repasarlos, a repasar. ¿Qué más? Auditor interno, interno de gestión, exige pago de intereses por de sobra. No, esto no. Ese pago no. Esto no. ¿Qué más? Este,
Acá, por ejemplo, el accionista demanda judicialmente a AME en caso hay incumplimiento o abuso que puede explicar dentro de su contrato. Ya, pero no, hay que especificar qué es, ¿no? Ojo que estamos viendo solamente requisitos de su información, ¿no? No estamos viendo otro tipo de requisitos. Simplemente requisitos de subir información. Este acá no es muy ambiguo. ¿Qué más? A ver. Acá no, la fábrica de software exige el cumplimiento de la política de proveedores a los proveedores, ese sí es un requisito. Otro, por ejemplo, exigir un monitoreo y una mejora continua del tablero de la red, ese también es otro requisito, ¿no? Otro, por ejemplo, exigir a los proveedores de software, ¿no? Un pago de los daños y perjuicios, eso sí. Eso sí está relacionado. En caso fallen, por ejemplo, eso es activo. Exigir a los proveedores, un monitoreo también mejora continua, exigir un reporte. Muy bien. Entonces vamos a limpiar, ¿no? Vamos a ver cómo quedan. A ver, ya, eso está bien, eso está bien, eso está bien, ¿no? Legal, robo de información. Siempre tenemos que asociarlo a un requisito. A algo relacionado con, por ejemplo, daños materiales. Es que para los empleados por causar daños materiales. A ver, se da contrato contra trabaja dentro de la fábrica de software. La fábrica de software. Debe empleado por los empleados. ¿Pero eso qué es? Exige el pago a los empleados por causar, exige el pago a los empleados, ya. Esto sí, ¿no? Esto sí es, por ejemplo, ¿qué pasaría si no le dan un buen uso a los activos o, por ejemplo, no cumplen con lo indicado dentro de las políticas? Entonces, la fábrica de software exige el pago a los empleados por causar daños, no, exige el pago a los empleados por no, por hacer caso omiso, ¿no? Por hacer caso omiso, ¿no? A las cláusulas indicadas dentro de cada política, ¿no? O procedimiento. O sea, no han hecho caso lo que indica la política, ¿no? O simplemente lo han ejecutado mal, a, a Drede, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sí es algo relacionado a seguridad de información. ¿Bien? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Aquí, a ver, ley de protección de personas está bien. El siguiente lo pone la audiencia y relacionados acá también hay que analizar, ¿no? Acá toda empresa que tenga una unidad, cuando está con la fábrica de software, exige el abono. ¿Quién? El cliente exige el abono de los bienes relacionados a los clientes por no cumplir los requisitos de la ley de protección de datos personales. Eso sí es importante. Protección de datos personales. ¿Sí? Siempre hay que explicarlo, ¿no? Porque si no lo explicamos bien, y nos lo van a rechazar, ¿no? A los clientes, acá, o sea, tiene que estar bien claro. Indicando acá, por ejemplo, esto sí tiene que ver con seguridad de información. Muy bien. Esa información tiene que estar ahí. Si no tiene nada que ver con esa información, no, es mejor eliminarlo. Si tengo dudas, también prefiero eliminarlo. En fábrica de software exige al proveedor de cloud que abone, ¿no? Ya, judicialmente, ya, muy bien. Daños y perjuicios al proveedor cloud que abone por los daños y perjuicios y además fábrica de software, pero acá también tiene que estar bien claro, ¿no? Acá, por ejemplo, ya, por ejemplo, dice acá la fábrica de software exige que el proveedor cloud se encargue de hacer estos backups. Ya, en caso haga caso omiso a eso, ahí la fábrica de software exige al proveedor cloud que abone por los daños y perjuicios, ¿no? Por hacer caso omiso, por hacer caso omiso a, al procedimiento, de backups. ¿Sí? ¿No? Ha hecho caso omiso al procedimiento de backup,
y por lo tanto, está incumpliendo, ¿no? Ahí está. Siempre tiene que estar así bien claro, ¿no? Ya, acá así también tiene que ver eso con áreas de información. Exige al proveedor reconocer los daños producidos generados por la falta de atención a los activos de TI. Acá, falta de atención a los activos de TI, se aclara esto también, se aclara. Muy bien, exige reportes semanales mensuales por lo menos del estado de línea de internet, también tiene que ver eso, sí, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, exigir un monitoreo mejor ya. Esto hay que eliminarlo. Abonar mejoramente por periodo por todo, pero no. Eliminar celdas, todas las filas. Acá también, ¿no? Eliminamos celdas, eliminamos todas las filas, muy bien, ahí está. Y también, porque también, porque hay varios, ¿no? Y acá también, hasta acá. Y ahí está. Pues son varios requisitos en el proveedor político de proveedores, firewall, acá tiene que ver con, eso sí tiene que ver con seguridad de información, se va subrayando, ¿no? Siempre que el software del proveedor también tiene que ver con activos de TI, que esté claro, ¿no? Que esté claro ahí que, por ejemplo, acá internet, tiene que ver algo con seguridad de información ahí, ¿bien? Acá, organizaciones personales, sí, formación, bien. Esto es la lista. Esta es la lista de requisitos. Esa lista de requisitos, a ver, ¿cómo es el procedimiento? Dice, tiene que haber un gestor. Por lo general, es el gerente legal. El gerente legal, por ejemplo, acá sería todo, ¿no? ¿Quién se va a encargar de este requisito? El gerente legal. Vamos a poner así, ¿no? Gerente legal. Y yo puedo repetir, ¿no? Yo puedo repetir aquí, no, yo puedo repetir porque el gerente legal, según la norma, según el procedimiento, es el encargado. ¿Eso es válido? Sí es válido. Sí es válido. ¿Qué más? Pero puede ser también que por cada requisito, ¿no? No necesariamente lo monitoree el gerente legal, sino que encargue a otras personas que custodien, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que revisen si este requisito realmente está vigente o no está vigente. Puede ser. No necesariamente el gerente legal va a estar indicado acá. Entonces yo puedo colocar así. Este, por ejemplo, yo puedo colocar así, puedo colocar así también. En unos casos el gerente legal lo va a revisar, en otros casos lo va a revisar el gerente departamental. Que me parece más sensato. ¿Sí? Puede pasar eso también. ¿Sí? El gerente legal, por ejemplo, aquí, ¿no? Y en algunos casos otros gerentes. ¿Sí? Entonces acá también puede ser así. No, en este caso, supongamos que también puede ser así, ¿no? Jefe de departamento de TI, jefe de departamento de TI, o puede ser la combinación de los dos, o puede ser uno solo. Puede ser eso, ¿sí? Puede tener su propio asistente, ¿no? El gerente legal necesita un gerente que le ayude a monitorear, ¿bien? Entonces, alguien lo va a redactar, puede ser el gerente legal o puede ser otra persona. Alguien lo tiene que revisar. Eh, Bien, alguien le va a decir, ¿qué fecha estamos? Estamos 6 de julio de 2023, sí. Eh, Pone así, pone así, te voy a decir. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta cláusula. Ha cambiado algún dato, no. Te pone así cuando acá especifico,
que estos empleados, obreros, asistentes y socios específicos, con rol indicado, yo puedo decir, ¿no? Con su rol indicado, ya no trabajan en la organización. Lo hemos tenido para un proyecto X nada más, y por lo tanto ya no debe estar, ya no tiene ninguna relación contractual y ya no debe estar ahí, ¿no? Otro caso puede ser que se modifique, ¿no? Que ya no aparezca esta cláusula, que no sea uno, que sea otro. Esto va a depender del contrato, ¿no? Puede ser que en este año ha sido la cláusula 1, pero el próximo año ya no va a ser la cláusula 1, va a ser la cláusula 3, la cláusula 5, puede pasar también. En ese caso hay que cambiar ese dato, ¿no? Pero alguien lo tiene que cambiar y el que lo tiene que autorizar es el gerente legal. El gerente legal es el que tiene que autorizar. Muy bien. Es así más o menos cómo funciona. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que podemos encontrar aquí? Que estén mal definidos los requisitos, que no se hayan revisado, que no se hayan actualizado sus datos y estamos constantemente revisando el mismo requisito a pesar que ya no trabaja ese cliente con nosotros o ese proveedor con nosotros, ¿no? Hemos identificado sus requisitos, pero ya no trabaja. Pero nadie se dio cuenta, por lo tanto estamos desperdiciando tiempo, estamos haciendo retrabajos, estamos consumiendo horas de productividad y la cual no se beneficia nada de la organización. Bien, ese riesgo puede pasar. Puede pasar que hagamos caso omiso al procedimiento. El procedimiento nos indica que lo debe gestionar el gerente legal y en la práctica lo gestiona otra persona. Y no hay una evidencia la cual el gerente legal autorice a otra persona. Eso también está mal. Esa es una falta de requisito. En sí ya es una falta al procedimiento de requisitos. Una falta de requisitos. No es una no conformidad, hay que tener presente que una no conformidad es una violación a algún requisito de la norma. Por lo tanto, el procedimiento de definición de requisitos no es un requisito obligatorio de la norma, pero es un, este, es un documento en el cual nosotros lo empleamos. Bien, entonces, no es una no conformidad, es una observación. Es una observación que tiene que estar subsanada. Bien, esos son los riesgos que pueden aparecer acá en la gestión de requisitos. Muy bien. ¿Qué más? Qué otro riesgo podemos encontrar acá? Y acá se ponen solamente los requisitos importantes, los más relevantes, ¿no? Máximo se recomienda hasta 20 requisitos, los más importantes, ¿no? Entonces acá implica varias cosas. ¿Qué partes interesadas internas y externas voy yo a colocar acá? ¿No? Y lo otro es qué requisitos voy a colocar aquí, ¿no? Entonces, en los requisitos creo que no hay ningún problema porque es de manera genérica, ¿no? Para empleados, socios, eso sí se puede. Acá el problema es la parte interesada, ¿no? ¿Cuál podemos emplear? Toda la parte interesada, yo le he puesto acá empleados nada más, empleados, obreros, pero hay otros, he visto que le ponen empleados, los empleados están categorizados, sus clientes están categorizados, sus proveedores están categorizados, ¿no? Y le ponen empleado tipo uno, empleado tipo 2, tipo 3 y para cada uno ponen uno de estos, ¿no? Entonces, hay que ver alguna técnica. La norma no nos indica eso. Eso ya es criterio de cada empresa. Cada empresa tiene su propio criterio de qué requisitos va a colocar, de qué parte interna y parte interesada interna y externa también va a colocar ahí, ¿no? Entonces, eso lo deja a criterio de la empresa. Y la empresa tiene su propio comité que se va a encargar de colocar estos datos y cómo los va a colocar. Puede ser a mano alzada, puede ser que tengan requisitos también, ¿no? Ellos dicen, vamos a tener ciertos requisitos para poder indicar cómo vamos a seleccionar estas partes interesadas interna y externa. Puede ser un requisito, puede ser volumen de solicitudes, volumen de pedidos, volumen de facturas. Quien nos factura más, por ejemplo, son partes interesadas o son clientes más relevantes para la organización. Puede ser, ¿no? Puede ser. Eh, no, eso puede ser. Y así y puede haber otro también, ¿no? Pueden haber otros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
No, por el momento no, digo, ahorita no me surgen tantas dudas porque sí la mayoría de los documentos los identifico, son algunos que pues, en su momento se trabajó, no hace mucho, y pues nada más sería como comentas, cuestión de revisarlos para actualizarlos, para ver si están vigentes o si es necesario hacer algunas modificaciones. Así. Ya, pues, entonces, esto lo voy a almacenar, este, ¿no? En el vídeo, en la carpeta, y te lo voy a compartir. ¿Bien? Ok. Te comparto este casito y el procedimiento que hemos realizado también. Bien, entonces, no, hoy día estamos recuperando la sesión del domingo, ¿no? ¿Perdón? Ah, no, 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 me estoy confundiendo. La del domingo es el día jueves que tengo, sí, me estoy confundiendo. Ajá, Ya, fue el martes pasada la última sesión. así es. No, perdón, sí fue jueves, sí, cierto, que Sí, se pospuso. entonces nos vemos el siguiente martes. Ok, excelente, va. Listo, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.